Bienvenidos a este encuentro número 3 de Profesionales Emergentes, un espacio para poder mejorar nuestro desempeño, no solo en nuestra vida laboral o profesional, sino también en nuestra vida personal. Y la idea de este espacio es aplicar muchos conceptos que quizá aplicamos en nuestro trabajo o buenas prácticas que se realizan en nuestro trabajo, pero también aplicarlos a nuestra vida personal y también a nuestra vida profesional. En pocas palabras, la base de estos encuentros de profesionales emergentes son tres pilares: ser más humanos, desarrollar más habilidades y todo enfocado en un propósito. Y por eso me comparto este tiempo, porque soy un fiel creyente de que lo único que funciona en este momento y que ha funcionado a lo largo de la historia de la humanidad son dos cosas, y es nuestra capacidad de aprender y también la capacidad de servir. Esto lo hago a modo de servicio a los demás. Siento que a través de esto nosotros y ustedes pueden multiplicar y ser multiplicadores. Con que solo una persona mejore de una u otra forma su forma de trabajar, su vida personal o profesional, estoy supremamente contento. Entonces, hoy vamos a trabajar esta parte que es la gestión de proyectos personales y les preguntaba ahorita a través de la encuesta qué es para ustedes un proyecto, y muchos colocaron un camino de vida, planificación, organizar recursos, liderazgo, productos, esfuerzos, iniciativas, y cada uno de nosotros tiene una interpretación. Resulta que hoy vamos a ver, digamos que una interpretación mía, pero también una interpretación que se ha desarrollado a lo largo de buenas prácticas. Y hay una primera pregunta, y es ¿de qué forma o cómo saber qué es realmente un proyecto? Y la otra es, ok, ahora que lo sé, ¿qué hago? Y es que hemos vivido rodeados de muchas personas que saben muchas cosas, y sin embargo, a la hora de pronto de aplicarlo o de llevarlo a la vida real, pueden tener cierto inconveniente. Sabemos el qué, pero no sabemos el cómo. Y hoy vamos a aprender de manera muy sencilla el cómo llevar a la vida personal las buenas prácticas de proyectos. Algunas cositas que he tomado de varias metodologías. Lo primero es esto que les comentaba. Cada uno de nosotros tiene una interpretación de lo que es la palabra proyecto. Y si se dieron cuenta en la encuesta, para algunos es organización, familia, esfuerzo, planificación, actividad, liderazgo, orientar. Más allá de lo que puede estar en los libros, de lo que es un proyecto, lo importante es que tú tengas claro qué es lo que es un proyecto, que tú tengas una interpretación, pero sobre todo que tengas clara la interpretación. Y hoy vengo a darte algunos conceptos que te van a permitir de una forma u otra interpretar los proyectos y poder aplicarlos en tu vida personal y profesional también, porque considero que una buena persona, digamos, o una persona que tiene un buen desempeño en su vida personal puede aplicar toda la parte profesional, igual que tiene un buen desempeño en su vida profesional, también lo puede aplicar en su vida personal. Y voy a esto. Eh, los que estuvieron conmigo en el primer encuentro hablábamos acerca de la planeación estratégica. Y cuando yo hacía esta gráfica, estoy seguro de que muchos de ustedes dirán, oye, ¿es exactamente lo mismo o es parecido a lo que vimos en planeación estratégica? Y resulta que la planeación estratégica es un tipo de proyecto. Por eso es que el esquema de la planeación estratégica es similar a lo que vamos a ver ahora, y se van a dar cuenta que es lo mismo. Es decir, hoy vamos a ver algo que involucra muchas cosas en la vida de nosotros, en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar, y que nosotros no hemos, digamos, caído en cuenta de eso. El que nosotros seamos conscientes de eso nos da una ventaja competitiva, porque independiente de la naturaleza del proyecto, todos los proyectos se manejan con el mismo esquema, como un estante. Lo único que cambia es el contenido. Y vamos a ver como ese framework o esa forma de tomar una decisión frente a un proyecto, aplicarlo a cualquier campo de nuestra vida. Y lo primero es esto: tengo un punto A y un punto B. ¿Cómo saber qué es un proyecto? Y me voy a la primera palabra clave del proyecto, y es cambio, ¿sí? Todo proyecto es un cambio de un estado inicial A a un estado final B. Entonces quiero que nos llevemos a la mente esa palabra: cambio, proyecto y cambio. Un proyecto es un cambio. Cuando nosotros a lo largo de nuestra vida hemos vivido algunos cambios, no necesariamente esos cambios son un proyecto, pero todo proyecto sí implica un cambio. Y quiero que lo tengamos en cuenta.
a lo largo de todo esto, porque esa palabra cambio ha estado repercutiendo principalmente ahora con muchos otros sinónimos como rediseño, reingeniería, reinventarse, innovación. Y muchas de esas palabras son lo mismo. ¿Qué significa que sean lo mismo? Que todos son proyectos. Lo que las distingue es en el ámbito en el cual se están desarrollando esos proyectos. Entonces, en ese orden de ideas, quiero que tengamos claro eso. Proyecto es un cambio de un estado inicial A un estado final B. Segundo, y quiero que tengamos en cuenta algo, dentro de una de las características del proyecto es que ese estado inicial y ese estado final, ¿sí?, se desarrollan en un lapso de tiempo. ¿Qué significa eso? Que el proyecto es algo temporal, tiene inicio y tiene fin. Y quizá muchos de nosotros hemos formulado algún proyecto o nos hemos ideado algún proyecto y me refiero de pronto al proyecto de vida mismo, porque a veces todos, y de hecho, una de las preguntas que muchas veces hago es cuál es el proyecto que todos tenemos, y la mayoría de personas responde el proyecto de vida, el proyecto de vida, el proyecto de vida, el proyecto de vida. La pregunta es, y aquí entra algo interesante que vamos a empezar que vamos a revisar a lo largo de todo esta presentación, es una cosa es tener un proyecto y otra cosa es que el proyecto esté bien gestionado. De hecho, han habido proyectos que han fracasado. No sé si saben del edificio Space en Medellín o de muchos otros proyectos constructivos, educativos, proyectos políticos y de cualquier ámbito donde los proyectos fracasan. Y quiero que tengamos eso en cuenta porque uno de los principales fracasos de los proyectos está basado en ese dibujito que está ahí. Y cualquiera de nosotros diría, sí, claro, eso que está ahí es un proyecto. ¿Por qué? Porque tiene un estado inicial, hay unas actividades que se desarrollan para llegar al estado final B, que es el estado deseado, que es al que quiero llegar. Pero ¿saben algo? Precisamente los proyectos fracasan porque creemos que los proyectos son un cúmulo de actividades. Y me voy acá a lo que es realmente un proyecto. Y realmente un proyecto es esto. Espérense un momentico. Ahora les comento esa partecita. Lo que hablamos ahorita de temporal, realmente un proyecto es esto. Y quiero que lo tengan en cuenta. Ese estado inicial A, realmente yo lo quiero cambiar a un estado final B. Y ese estado final B se conoce como resultado deseado. Pero yo no voy realizando actividades, sino que voy obteniendo resultados a lo largo de ese tiempo. Y quiero que lo miremos acá dentro de esta presentación, es porque ahí se ve el puntero, creo que sí. A lo largo de la presentación se van a dar cuenta que al final el proyecto no es más que obtener resultados a lo largo de ese cambio. Y quiero que tengamos en cuenta algo. ¿Cuántas veces en nuestra vida, a la que le llamamos proyecto de vida, nosotros realmente estamos alineados para obtener resultados? Y es sencillo. La pregunta sería, por ejemplo, si tú digamos, en lo que tú trabajas, ¿cuáles son los resultados deseados de esta semana? ¿Cuáles fueron los resultados que obtuviste la semana anterior? Esos resultados se alinean con ese resultado o estado final al que quieres llegar. Y quiero que Entonces, les estaba contando que estos resultados deseados que ustedes están viendo, eh, al final son la suma de muchos resultados que yo voy obteniendo a lo largo del tiempo. Y quiero que tengamos en cuenta eso. Entonces, al final, el proyecto no es más que eso. Obtener una serie de resultados a lo largo del tiempo para poder lograr un resultado deseado. Actividades no es lo mismo que resultado. De hecho, conocemos muchas personas ocupadas que no obtienen resultados.
Y en programación, en PNL, en programación neurolingüística, hay dos tipos de resultados únicamente y que los invito a que ustedes se pregunten, ¿qué tipo de resultados estoy obteniendo? ¿Resultados deseados o resultados no deseados? Solamente hay dos. No hay más. O son resultados deseados o no son deseados. Y quiero que tengamos eso en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora viene la gran pregunta. Ok, ahora que sé que es un proyecto, ¿qué sucede? Y vamos a mostrarles, les voy a mostrar ese framework esa estructura que nos va a permitir a nosotros tomar decisiones para poder identificar estos proyectos a lo largo de todo lo que nosotros hacemos. Y quiero que tengan en cuenta una palabra. Al final se trata de tomar decisiones. De hecho, ustedes están aquí en este webinar para poder tener herramientas para tomar mejores decisiones. Estoy seguro que de manera inconsciente muchos de nosotros aprendemos para poder tomar decisiones, para poder obtener resultados deseados. Entonces, esa palabra de resultados quiero que resuene. Y nos vamos a dar cuenta por qué hago tanto énfasis en eso. Iniciamos con esto. Lo que nosotros o a lo que nosotros nos sucede normalmente es eso. Nosotros en nuestra familia o en lo que nosotros hacemos muchas veces en nuestra vida diaria es esto, es ver una situación, ¿sí? Entonces quiero que tengamos en cuenta esto. Todo proyecto arranca porque yo quiero cambiar una situación. La pregunta es, ¿qué es lo que estoy observando? Y en estas imágenes que coloqué hay una situación de oficina que quizá a muchos de ustedes les sucede y implica de pronto la relación con tu jefe o con tu superior o con algún compañero tuyo. Pero quiero que tengas en cuenta algo. Muchas veces hacemos lo que sucede en la génesis del proyecto es que observamos una situación que queremos cambiar. Pero resulta que esa situación que queremos cambiar, ¿saben algo? Nosotros no sabemos realmente qué es lo que queremos resolver. Quiero que tengamos en cuenta eso. ¿Por qué? Porque nosotros lo que normalmente observamos es el síntoma del problema. Es lo que es fácil de ver, es la capa exterior. Como cuando tú ves a alguien que tiene gripa, entonces tú lo ves que está congestionado, congestionada, que tiene fiebre. Ese es el síntoma del problema. De pronto esa persona, porque está congestionado, tiene fiebre, de pronto no se levanta de la cama, no hace nada, no se baña, no va al trabajo, está atrasado con lo que tiene que hacer. Y eso está generando un conflicto con su pareja, con sus compañeros de trabajo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces tú observas varias, por ejemplo, en esto que les acabo de comentar, observas tres situaciones. Una persona que tiene gripa, tiene un síntoma que tú estás viendo, pero también una situación de que no está rindiendo en las cosas que tiene que hacer y también otra situación y es que tiene problemas relacionados con las otras personas. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere resolver? Y muchos dirán, pero ¿de qué forma puedo yo resolver eso? Y la pregunta sería, ¿qué depende de mí? ¿Cuál es el enfoque o bajo cuál enfoque estoy yo viendo la situación? Cuando tenemos un tema de gripa, por ejemplo, hay medicamentos que nos sirven para los síntomas, como el Pax día o el Pax noche. Y no quiere decir que ese medicamento sea más o menos que los medicamentos que nos sirven para incrementar las defensas, como la vitamina C, como, qué sé yo, la vitamina D3, toda la parte del sistema inmunológico, las verduras, lo que recomiendan, yo diría que nuestras mamás o abuelitas para poder de una forma u otra incrementar nuestras defensas y no enfermarnos. Entonces, fíjense que hay una solución para la parte sintomática y hay una solución para la parte de defensa. ¿Cuál es buena, cuál es mala? Ninguna es buena y ninguna es mala. Sencillamente, cada una de ellas tiene un enfoque distinto. Y quiero que tengamos esto en cuenta porque lo mismo sucede en los proyectos. Muchas veces lo que nosotros estamos viendo es el síntoma del problema. Y el problema no se resuelve es porque realmente no estamos analizando y en el fondo ni nosotros mismos sabemos qué es lo que queremos resolver.
Muchos nos engañamos creyendo que lo que queremos resolver es el síntoma. Por ejemplo, que un niño grite o que sea maleducado. Entonces lo que hacemos para resolver el problema es mandarlo a callar o regañarlo y lo hacemos 30.000 veces y creemos que con eso el problema va a desaparecer. Lo que realmente está desapareciendo es el síntoma. Lo mismo que sucede con las personas que toman packs y digamos que se toman esas drogas para disminuir los síntomas y duran con 2 gripas que le dura 6 meses cada una. Entonces son una gripa todo el año, lo único es que esa gripa siempre está ahí escondida porque se toman algo para ocultar los síntomas. Entonces, la pregunta es esa. Y aquí entra algo interesante. Y es esto que quiero que empecemos a observar y que de manera consciente nosotros al observar la situación sepamos evaluar cuál de estos 3 aspectos es el que está o el que nosotros queremos resolver. Yo lo siento, pero voy a hacer otra vez la pausa porque es que la presentación se me está distorsionando con la... Ya, ahora sí, creo que ahora sí. Ahora sí. Por favor, ¿logran verla bien? Me confirman, porfa, por el chat que hice un cambio ahí. Muchísimas gracias, Marco. Listo, continuando entonces. Vamos a pasar a la... Entonces, fíjense algo, nosotros observamos diferentes situaciones o hechos o eventos que al final no son más que síntomas, que es lo que podemos nosotros percibir. Pero yo los invito a algo, a que cuando observemos ese evento, sepamos distinguir 3 cosas. Una, cuáles son las causas, cuál es realmente la situación que queremos resolver y la otra es cuál es la consecuencia. Entonces fíjate que hay 3 preguntas guía que te invito a que practiques. La primera es, ¿qué sucede? Que es la central, la que ustedes ven acá en la mitad. ¿Qué sucede? La segunda es, yo determino qué sucede, luego digo, ok, ¿por qué sucede? Y la otra es, ¿cuál es la consecuencia? Y quiero que tengamos en cuenta algo. La mayoría de proyectos logran ser exitosos porque identificaron bien cuál es la situación que quieren resolver. Y por eso les coloqué esas 3 preguntas a la izquierda, que son las que determinan cuál es mi rol, cuáles son esas gafitas con las que yo estoy viendo la situación. Y la primera es, la situación depende de mí. ¿Cuál es la situación que quiero realmente resolver? Y la tercera es, ¿cuál es mi rol? Fíjate que cuando tú de pronto vas por la carretera y ves un accidente, quizá si tú eres médico, el accidente lo vas a ver con otros ojos y te vas a bajar a apoyar bajo tu rol o tu perfil de médico. Pero si tú eres un policía de tránsito y ves el mismo accidente, estoy seguro de que tú te vas a detener y vas a asumir un rol distinto al del médico, aunque los dos estén viendo la misma situación. Y quiero que tengamos en cuenta eso. La génesis del proyecto se determina primero por saber cuál es el rol o cuál es el foco con el cual yo estoy viendo la situación. Y segundo, yo después de ver la situación voy a empezar a preguntarme ¿y por qué está sucediendo? Y fíjate que cuando tú haces eso, tú puedes estructurar lo que está sucediendo en 3 cosas. Están aquí, tú las empiezas a ver. Y quiero que te des cuenta de algo. Organizas eso que tú estás observando y quizá lo que tú habías observado era una causa y no era la situación. Y lo que de pronto tú quieres es que tener un impacto. Empiezas a discriminar eso. ¿Y esto por qué funciona? O digamos, ¿cuál es el motivo de que esto realmente sea exitoso? Y quiero que tengamos en cuenta algo, y es esto. Resulta que para los que de pronto han visto o saben del diagrama de Pareto o el efecto de Pareto, que realmente surgió en economía para decir que el 80% de la riqueza lo tenían el 20% de los hombres, es una teoría, pero después se adaptó a todo. Lo que nosotros estamos haciendo cuando analizamos la situación es que nosotros, cuando determinamos las causas o los porqués, nosotros al resolver esas causas realmente vamos a impactar en el 80% de las consecuencias.
Y fíjense algo, que yo al resolver esta situación a través de este 20% de las causas, este a su vez es la causa del impacto. Entonces el impacto, si se dan cuenta, es como un embudo. Entonces yo trabajando de manera óptima solo en el 20% de las causas, miren hasta dónde va a llegar eso, ese impacto perdón, a dónde va a llegar el hecho de que yo trabaje sobre estas causas. Es decir, esta causa raíz impacta en el 80% de las situaciones que se pueden presentar, pero a su vez esas situaciones que se presentan impactan en el 80% de las demás cosas que van a suceder. Y eso se le llama, en este sentido, se le llaman causas a lo que quiero trabajar o a lo que voy a empezar a atacar. ¿Para qué? Para resolver la situación, y esa situación, una vez resuelta, va a generar un impacto. Entonces, fíjate cómo, en lugar de pronto de gritarle al niño o de regañarlo todos los días, tú te vas a dar cuenta que al final quizá puedes atacar otra causa y puede ser que el niño esté llamando tu atención porque no le prestas atención. Entonces, con solo prestarle atención, el niño va a dejar de gritar y el impacto va a ser que vas a tener un ambiente más tranquilo, te va a hacer más caso y demás. Y así con cada una de las situaciones que podemos revisar a lo largo de nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Y fíjense algo, siempre, ¿cuál es el impacto? El impacto no es solo en las causas, el impacto no es en la situación, el enfoque. El enfoque no es solo en las causas, el enfoque no es solo en la situación, tampoco lo es en el impacto. El enfoque global es ver esas tres partes de lo que yo quiero empezar a resolver y darme cuenta de algo, y es que esto que yo estoy haciendo, ¿sí? Yo voy a empezar a resolverlo de una manera óptima. ¿Y de qué forma lo voy a hacer? Y aquí empieza la génesis del proyecto. Quiero que tengamos en cuenta algo. El proyecto arranca con la identificación primero de la situación que yo quiero resolver. No solo la situación que yo quiero resolver, sino cuál consecuencia trae esa situación y cuáles son las causas de esa situación que yo quiero resolver. Y eso lo voy a transponer en el proyecto que yo quiero desarrollar. Entonces, la situación A se vuelve la situación B, que es lo que yo quiero o a donde yo quiero llegar. Esas causas se me vuelven unos objetivos. Y quiero que tengamos esto en cuenta. Y la pregunta es, ¿qué haré? Pero ahorita les voy a dar digamos que en qué sentido está la pregunta, ¿qué haré? Y lo otro es, ¿para qué? Es decir, ¿para qué voy a cambiar la situación B? Y yo los invito a algo. ¿Cuántas veces nosotros hemos observado situaciones que queremos cambiar, pero saben algo? No tenemos claro para dónde. Y es mucho más común de lo que creemos. Hay muchas personas que dicen, yo quiero emprender. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? O mejor, yo no quiero ser empleado. Entonces fíjate que esa persona está describiendo quizá la situación A, pero estoy seguro de que no tiene en cuenta cuál es la causa y cuál es la consecuencia de esa situación que está viviendo. Solamente sale de su boca, no quiero ser empleado. Pero no tiene claro, ok, si no eres empleado, ¿qué quieres ser? Yo quiero emprender, ok, ¿emprender en qué? Si empezamos a darnos cuenta de que al final muchas decisiones que tomamos en nuestra vida, ¿saben? No funcionan las cosas que hacemos porque las hacemos huyendo de la situación A, pero no sabemos a dónde queremos llegar. Y pasa, y ha pasado con la historia de la humanidad a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando se te aparece un tigre, nuestros ancestros cavernícolas, lo primero que hacían era correr, ¿sí? Y yo estoy seguro que uno puede decir, ay, ven acá, ¿será que voy a correr un poquito más cerca? No, 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 corre, ¿para dónde? No sé. Lo único que querían hacer era huir de la situación. Y muchos proyectos fracasan porque su concepción por sí mismo está en huirle a una situación inicial, pero no tienen claro a dónde quieren llegar. Yo los invito a que cuando ustedes descubran realmente cuál es esa situación que da génesis a lo que quieren hacer, no lo hagan en modo huir, sino lo hacen en modo construir. Es decir, yo estoy partiendo de este punto, pero realmente quiero llegar acá. Y fíjate que es una cuestión de enfoque.
Es una cuestión de enfoque. En lugar de decir, yo no quiero seguir siendo empleado, a decir, a mí me apasiona el arte y quiero dedicarme a eso como independiente. ¿Sí ven? Entonces, esta parte es retante porque nos invita a tener en cuenta dónde estoy y a dónde quiero llegar. Y no solo a dónde quiero llegar, que sería la situación B, sino qué es lo que vas a hacer para llegar allá y segundo, para qué. Y vamos a ver la otra etapa de esto, y es que cuando nosotros, y quiero que tengamos en cuenta esto, la maravilla del tema de los proyectos es que los proyectos no se concentran en la situación que quieren resolver. Y esto sonará disruptivo y dirán, ¿cómo así? Que no se concentra en la situación que quieren resolver. No. Esto que ustedes están viendo acá es la demostración de una de las teorías, yo creería, tan universales como la ley de gravedad. Y es una de las leyes universales, creo que es la tercera ley de Newton, de acción-reacción o de causa-efecto. Es esto. Si te das cuenta, esta situación inicial es la que da origen a la situación A y la situación A es la que da origen a la consecuencia. Partiendo de esa lógica, esta parte o este enfoque de proyectos que yo les estoy compartiendo dice, ok, yo voy a hacer algo y este algo que voy a hacer va a construir lo que quiero y construyendo lo que quiero voy a lograr mi propósito, mi para qué, voy a impactar en algo. Si te das cuenta, esto no es más que una demostración de causalidad, causa y efecto. En ese orden de ideas, yo no me concentro tanto en lamentarme de la situación que estoy viviendo ahora o de pasar como la leyenda, ¿cómo se llama? La fábula de la lechera, de la chica esta que andaba pensando en la leche que acaba de ordeñar, que se iba a comprar y se estortilló y al final se estrelló y no compró nada. Pasa eso, no me concentro en esto, me concentro en mis objetivos, lo que voy a hacer para poder cambiar o llegar a la situación que quiero llegar. Entonces, quiero que tengan en cuenta esto y efectivamente vamos a profundizar un poco más en esto. Y es lo que viene ahora. Entonces, fíjate algo, quiero que tengamos en cuenta esto. El qué haré que está acá en los objetivos, quiero que lo tengamos en cuenta. Aquí me escriben por privado que profundizar un poquito más. Bueno, al final voy a dar un espacio para compartir, pero voy a continuar un poquito y porfa, la persona que me escribió, si se le aclara un poquito la inquietud, me vuelve y me escribe por el chat. Entonces, fíjense esto y quiero que lo tengamos en cuenta. Yo me concentro en mis objetivos y ese qué haré que ustedes ven ahí no es un qué haré de actividades. Es un qué haré de resultados. Es decir, ¿qué haré? Por ejemplo, voy a hacer pan. ¿Qué haré? Voy a hacer vino. Voy a hacer un edificio. Voy a hacer una carretera. El qué haré se enfoca en los resultados. Y la pregunta es, ok, miren cómo sería la lógica. Para yo, voy a irme acá, perdón, voy a irme un poquito hacia atrás. Para yo poder obtener o poder resolver esta situación, fíjense que estas flechas me indican causalidad. El proyecto lo que se hace es que se arranca de la causa hacia arriba. Entonces, como los objetivos resuelven la causa, el qué haré de los objetivos a su vez va a tener un impacto en la situación que quiero llegar. Entonces, el qué haré se viene acá y la pregunta del qué haré es cuáles son esos resultados que voy a obtener. Entonces, yo lo que hago es que mi objetivo, por ejemplo, podría ser mejorar mis habilidades, lo enfoco en resultados y la pregunta es, bueno, ¿qué vas a hacer para poder tener habilidades? Entonces tú no vas a decir, no, me voy a levantar más temprano. No. El qué haré no está enfocado en actividades, sino en resultados. ¿Resultados qué significa? Ok, voy a leer, voy a aprender, no sé, inglés, voy a hacer mejor dicho, todo tiene que ser esos resultados que se miden a través de indicadores y esto,
como les digo, esto es una adaptación de esos conceptos de proyectos, está adaptado a la vida personal, entonces hay ciertas cosas que no lo manejo con la rigurosidad académica, pero que estoy seguro que va a funcionar en ti. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esos resultados que voy a obtener para poder cumplir este objetivo? Y cumpliendo este objetivo yo voy a empezar a resolver esa situación, voy a empezar a lograr la situación que quiero. Entonces fíjate cómo los proyectos terminan siendo un viaje. Terminan siendo un viaje para partir de una situación a una situación B o un resultado deseado a través de resultados de manera periódica a lo largo del tiempo, porque al final un proyecto es temporal. Y quiero que lo tengamos en cuenta. Los resultados tienen no solo el resultado que quiero, sino cuándo lo quiero. Y entra la otra palabra mágica que está acompañada de los resultados y es cada resultado que quiero obtener, ¿qué actividades haré para lograrlo? Ojo con esta pregunta porque es trascendental. Fíjate esto, tengo un objetivo. Para cumplir mi objetivo no es, ay, ¿qué hay que hacer? Es, ¿qué resultados quiero lograr para cumplir el objetivo? Y luego con los resultados, ahí sí digo, ¿qué actividades voy a hacer para lograr el resultado? Entonces fíjate cómo el hacer es consecuencia de los resultados que yo quiero lograr. La pregunta es, y aquí entra esa disyuntiva o esa incongruencia, es si lo que yo estoy haciendo realmente me está permitiendo lograr los resultados deseados que quiero. Y es que muchas veces hacemos cosas, pero no producen resultados. ¿Saben por qué? Porque ni nosotros sabemos cuáles son los resultados deseados que queremos. Y la pregunta básica parte de cuál es la situación que quieres cambiar y a dónde quieres llegar. Fíjate cómo es como una bolita de nieve. Es una cadena que se va, digamos, alargando, pero que está totalmente unida. Si tú no defines bien de dónde estás y a dónde quieres llegar, esos resultados al final no sabes cómo los vas a lograr. Entonces, fíjate algo importante aquí tener en cuenta es que las actividades son el resultado, valga la redundancia, de los resultados que yo quiero obtener. Las cosas que yo hago, las hago para obtener un resultado deseado. Y la pregunta es, ¿realmente eso se aplica en nuestra vida? A veces lo tenemos invertido. Entonces empezamos a hacer un poco de cosas y lo que hacemos es, bueno, lo que salga. Y de repente salen tres y tú dices, ah, bueno, está bien. No, yo quiero y obtengo resultados y luego hago las cosas para poder obtenerlos. Y aquí sucede algo interesante y es que fíjate cómo el camino empieza a dividirse en partes más pequeñas. Es decir, ya parto de la situación inicial A y este A1 son actividades, actividad 2, actividad 3 para lograr un resultado. Y a veces esas actividades están por acá, no, las actividades no corresponden, no tienen nada que ver, entonces quiero adelgazar, pero me como un pollo frito, dos empanadas, no hago ejercicio, pero después cojo y me la... En fin, si te das cuenta cómo cada vez que va avanzando nuestro proyecto, literal, independiente de lo que nosotros querramos, tiene que haber una congruencia entre los resultados que quiero lograr y las actividades que realizo. Y viene una parte que, digamos, demuestra cómo nosotros muchas veces tenemos unas creencias que no contribuyen al logro de nuestros resultados deseados. Y les voy a demostrar eso y es lo siguiente. Cuando yo determino esas actividades que estoy haciendo, fíjense lo último que sucede. ¿Qué recursos requiero para la actividad? Estoy seguro, porque me ha sucedido y vivimos en un sistema educativo, no solo del colegio, sino de nuestros padres y las generaciones que estuvieron antes que nosotros, donde todo se lo achacamos al dinero. Y resulta que en proyectos, cuando yo comparto esto en los seminarios de formulación de proyectos,
siempre digo, lo primero que digo es, ok, ¿ustedes por qué no presentan proyectos? Vean, el 99% siempre responde lo mismo. Porque no hay plata, porque no tengo plata. Y la verdad, les confieso, vivo en este momento bajo la creencia de que el dinero es eso que ustedes están viendo en la presentación. El dinero es una consecuencia, no una causa. Y para mí esto es uno de los aprendizajes más grandes que he tenido en proyectos. Porque si tú te das cuenta, en la gestión de proyectos, los recursos que yo requiero son consecuencia inicial de eso que yo quiero lograr, de ese cambio de estado. ¿Y cuántas veces nosotros le echamos la culpa al dinero? ¿Y quieren que les diga algo? El dinero está al mismo nivel que la empresa, que la religión, que los partidos políticos. No son más que una construcción ficticia de nosotros como seres humanos, pero que inicialmente se construyeron para que estuviesen a nuestro favor, para que trabajaran para nosotros, no nosotros para ellos. Y al final es como si el martillo, ¿sí? El carpintero trabajara para el martillo y no el martillo para el carpintero. Pero es una creencia supremamente arraigada porque está en absolutamente todos los entornos que conocemos, en redes sociales, en la televisión, nuestros padres. Y fíjate cuántas veces en nuestra vida hemos dejado de hacer las cosas que queremos culpando al dinero. Y es fácil culpar porque es más complejo asumir la responsabilidad de que yo no formulé bien el proyecto, porque yo no tenía ni idea para dónde iba y por consecuencia los resultados que obtuve no eran los que quería porque lo que estaba haciendo no estaba alineado con eso. Entonces fíjate que el dinero termina siendo una consecuencia. Y pongo ejemplos de mucha gente a nivel mundial que vive de lo que le apasiona y son multimillonarios. Shakira, los futbolistas, qué sé yo. Mira la gente que vive del arte. ¿Y cuántas personas tú le has preguntado, ay, tú cantas, tú tocas guitarra? Ay, niña, te vas a morir de hambre. ¿Cuánta gente le pudo haber dicho eso? ¿Y la excusa cuál es? Ah, no, es que ellos son distintos, es que ese es otro país. Y yo pongo de ejemplo a Shakira o a Sofía Vergara o a Carlos Vaca o a cuántas personas que nosotros hemos visto a nuestro alrededor que no han tenido de excusa el dinero. Y quiero que lo veas en esa gráfica. El dinero es un recurso para las actividades y las actividades, lo que yo hago es consecuencia de qué? De eso que yo quiero lograr, de esos resultados. Y los resultados de qué son consecuencia de los objetivos que yo quiero. Y los objetivos son consecuencia de qué. Y aquí lo vamos a ver eh, al final. Y te vas a dar cuenta de algo. Esto es como un zoom in que le hice a la cadenita y te vas a dar cuenta que este estado inicial A, en esta actividad, para poder, digamos, lo que requieres para hacerla, son estos recursos. Pero fíjate algo, no es al revés, no es al contrario. De parto del estado inicial A, aquí están los recursos, entonces como tengo estos recursos, estas son las actividades que hago. Imagínate un proyecto ejecutado así, las personas que me están escuchando, que están compartiendo, imagínate un proyecto así. Ah, voy a construir una casa. Estado inicial A, un lote vacío. Estado final B, una casa. Ah, bueno. ¿Y qué tiene? No, nada. Ah, ok. De repente pasa el tiempo. ¿Y qué tiene? No, una libra de lenteja y 2 de arroz. Ok. Eso no te sirve para construir la casa. Tienes que empezar a ver de qué forma vas a conseguir los recursos, pero ya tú tienes en mente algo. Y quiero que tengas en cuenta esto. Los recursos son una consecuencia. Son una consecuencia. Así como el estado inicial al estado que yo quiero al que yo quiero llegar es lo mismo. El dinero no tiene vida propia, no llega aquí ahora y de repente se aparece un billete de 50 acá en nuestro encuentro y empieza a hablarnos, hola, soy el billete de 50, ¿cómo están? No, el billete de 50 es inerte. Somos nosotros que tenemos el concepto del dinero y realmente esa creencia es la que nos ha limitado para lograr los proyectos que queremos. Y se los digo por experiencia, cuántas cosas hemos privado de querer hacer. Hemos sacrificado nuestros sueños, nuestra autenticidad por dinero, nuestra vida propia. Hemos pasado mucho tiempo de nuestra vida
en un trabajo que quizá ni nos gusta, odiamos a nuestro jefe, nuestros compañeros lo fastidian, no me gusta lo que hago, y sin embargo paso ahí todo el tiempo, pero le culpo al dinero. Entonces cuando no culpo al dinero, culpo a mis hijos, porque es que tengo hijos, y después culpo a mi esposa, a mi esposo, y después culpo a mi mamá, a mi papá, y termino culpando a todo. Y la pregunta es, ¿cuándo te sentaste y te paraste y dijiste, ok, voy a formular un proyecto, voy a cambiar este estado inicial a este estado final B? Y les quiero compartir esta gráfica o este esquema que está aquí, que resume lo que es un proyecto. Y quiero que lo tengamos en cuenta. Fíjate cómo este viaje corto que hemos hecho arranca con una situación que yo he observado. Una situación que definitivamente quiero cambiar. Pero ojo con esto y quiero que tengamos en cuenta algo. Aquí no es irnos a la técnica, sino que, y te hago la misma pregunta para los proyectos que tú quieres hacer de ahora en adelante. ¿Qué es lo que te está motivando a salir de la situación A? ¿Te está motivando el miedo? ¿Estás en modo salir corriendo o estás motivado por una situación B que ya visualizas? Y muchas veces vivimos quejándonos tanto de esa situación A que nos robamos tiempo para poder visualizar a dónde queremos llegar. Y entonces nuestra vida se vuelve un mientras. O, sí, entonces voy a hacer eso, pero mientras voy trabajando. Me compro el carro, pero mientras me voy en bus. Sí, y se vuelve un posponer las cosas, porque realmente vivimos como si fuese en modo automático, huyéndole a la situación A, pero no tenemos ni idea a dónde vamos a llegar o realmente nuestra vida presente se vive en función de algo que no sabemos si va a llegar algún día, como las personas que trabajan en función de la pensión que quieren lograr. Y les digo algo, esta situación A se llama presente, se llama presente. Ahora, aquí, hoy, martes 9 de junio, 8:28, esta situación que tú estás viviendo hoy, te invito a que si la quieres cambiar, lo hagas no desde el odio o el rencor, porque ¿sabes algo? Si tú odias tu presente, tu aquí, tu ahora, y tu proyecto se basa en el odio que le tienes, el rencor, el resentimiento a esto, ¿quieres que te diga algo? Tristemente, cuando llegues a la situación B que aparentemente lo va a resolver todo, te vas a dar cuenta que se va a repetir. Porque es que al final tú le puedes huir, no sé, a tus padres, les puedes huir a tu situación económica, a tu esposa, a tu país, a tu ciudad, a donde naciste, le puedes huir, pero no vas a poder huir nunca de ti. Y la gestión de proyectos no se trata de arreglar a otro, sino que se trata de nosotros poder tener claro cuál es ese cambio de estado que queremos hacer en nuestra mente y realmente lo estamos haciendo de manera constructiva. Por eso es que hay muchos problemas que no se resuelven huyendo, sino que se resuelven aprendiendo. Y te invito a eso. Hoy te invito a que este concepto de gestión de proyectos personal no lo vivas en modo huir, sino en modo aprendizaje. Porque cuando tú aprendes de la situación A, solo y solo así vas a tener la claridad suficiente de realmente cuál va a ser la situación B. Y fíjate que muchas personas toman decisiones en su vida no porque sepan no porque saben qué es lo que quieren, sino porque saben qué es lo que no quieren, entre comillas. Entonces, la toma de decisión o su proyecto va en función de renegar de todo eso. No han aprendido. Cuando tú aprendes, empiezas a darte cuenta, no es tanto lo que no quieres, sino de lo que quieres. Porque yo te digo algo, ningún viaje se inicia sabiendo a dónde no quieres llegar.
Ningún viaje se inicia sabiendo a dónde no quieres llegar. Cuando tú vas a tu trabajo, sabes que quieres llegar a un sitio, pero tú no vas a tu trabajo y llegas allá es porque no quiero llegar a mi casa. No, tú sabes a dónde quieres llegar. Y quiero que lo tengas presente. La gestión de proyecto y la génesis va asociado a eso. Cambio, situación A, situación B. Y si te das cuenta, causalidad. ¿Qué es lo que realmente está causando la situación? ¿Por qué? Porque es en las causas donde yo voy realmente a trabajar. ¿Para qué? Para poder trabajar, es como una ley del embudo, ¿sí? Pero es el Pareto realmente, 20% de las causas, 80% de los efectos. ¿Y qué pasa? Al resolver la situación, el 20% de esto sería el 80% del impacto. Y cuando tú descubres eso, tú empiezas a darte cuenta realmente que el problema realmente, si nos vamos a la semántica del problema, que es la situación a resolver, su solución no estuvo como tal en la situación, sino en lo que lo estaba causando, ¿sí? En el aprendizaje que quizá tuvo para mí. ¿Cuántas situaciones o cosas en nuestra vida no se han podido resolver simplemente aprendiendo la lección? Y te invito a algo, cada vez que tú gestiones un proyecto, cada vez que tú desarrolles un proyecto en tu vida y no funcione, es porque en cierta forma tú no tuviste en cuenta esto, las consecuencias, la situación y la causa. Y sobre todo, también acá abajito, lo que les mostraba acá, los resultados, las actividades que voy a desarrollar y que requieren de esos resultados y qué recursos requiero para desarrollar las actividades. Esto que está aquí es esquemático y quiero que mires esto aquí de manera general y te des cuenta cuántas cosas de pronto has querido hacer a lo largo de tu vida como un proyecto que tiene inicio y que tiene fin y que no has logrado un resultado deseado. Quizás es porque no has medido bien cuál es la causa de eso o te has fijado solo en el síntoma. Y normalmente quieren que les diga algo, la mayoría de proyectos no tienen un éxito o se repite el problema que quise solucionar, es porque fue a los síntomas del problema. Actué como un Pax noche queriendo elevar el sistema de defensa del cuerpo y resulta que el PAX no está hecho para eso. Y muchas veces sucede así. ¿Cuánta congruencia hay en las decisiones que tomamos a lo largo de todos los proyectos que realizamos? Y de esta forma, hoy, como lo prometido es deuda, yo les había comentado que iba a dar un momento para que ustedes, de hecho voy a abrir los micrófonos o el chat, para que ustedes compartan y si tienen alguna pregunta puntual de esto, también la hagan.